Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de domingo 12 de junio, donde vemos un día maravilloso, hermanos, eh, con un viento bastante fuerte y un sol radiante para bueno, calentar la tierra y todo aquello que necesita el sol, amén. Así, hermanos, un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Escogidos de Dios y a todos aquellos que puedan ver este video a través de este medio. Que el Señor les bendiga y les conceda paz, seguridad y tranquilidad. Amén. En esta mañana, hermanos, bueno, la mayoría de nosotros seguimos las noticias tanto nacionales como internacionales y veo yo a los gobiernos, hermanos, de los diferentes países, tanto de Latinoamérica como en Europa y en otros sectores, hermanos, muy preocupados porque quizá no están saliendo las cosas como se habían programado o se habían eh, visto a futuro según sus perspectivas de cada uno de ellos. Y las conclusiones son totalmente diferentes a lo que ellos habían pensado. Ya estamos casi a 4 meses, hermanos, de que estamos distantes, estamos aislados y ya empieza a haber inconformidad de algunos sectores. Incluso algunos se levantan, hermanos, en contra del gobierno, quizá con razón o quizá sin razón, pero ya hacen cuestionamientos un poco eh, muy duros a causa de las disposiciones que se están tomando. Y esto es a causa, hermanos, de la desesperación, es a causa del comportamiento normal de las personas. Hay personas muy violentas, hay personas muy dadas a los problemas, dadas a que si no sucede lo que a ellos les gusta o lo que ellos piensan, hermanos, empiezan a reaccionar de una manera equivocada o quizá de una manera favorable para ellos, ¿verdad? Y esto ha sucedido, hermanos, no solamente en nuestro país, sino que en muchos países. Yo veo las noticias, como mencioné, y a veces los noticieros son un poco ácidos en este sentido de las críticas. A veces también son muy condescendientes con las noticias que ellos dan. Pero, hermanos, y todo esto se da porque hay una cierta desesperación que está pasando bueno, en nuestro país, ¿verdad? Y en otros países donde nosotros vemos que está sucediendo todas estas situaciones complicadas. Pero, hermanos, nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? Yo creo que el Señor Jesús nos enseñó a ser pacientes, a tener un espíritu apacible. Y, hermanos, esperamos esa reacción de toda la cristiandad, de la iglesia, para tener, bueno, la confianza en el Señor y, bueno, esperar la voluntad de Él, cualquiera que fuese esta, ¿verdad, hermanos? En esta mañana tengo aquí las Sagradas Escrituras y quiero leer allá en Primera Tesalonicenses capítulo número 2, de su verso número 10 al verso número 12. Y aquí es el apóstol Pablo hablando a los de Tesalónica y dice de esta manera, según lo que dice la Escritura en el nombre de Jesús. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensible nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos,
y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, yo aquí veo al apóstol Pablo hablando en un tiempo pasado a los hermanos de Tesalónica, que de alguna manera sufrieron persecución, sufrieron unas circunstancias difíciles, y que él les recuerda, hermanos, que ellos, conocedores hoy de la Escritura, deben de tener una conducta irreprochable. Esta conducta irreprochable, hermanos, es algo en la que una persona no tiene cómo ser cuestionada por ninguna razón. Amén. Y si es cuestionada, son cosas inventadas, son cosas falsas, que quizá X o Y persona quiere hacer en contra de la persona que es irreprensible. Por supuesto que como seres humanos y personas, hermanos, aún nosotros los cristianos, cometemos muchos errores. Pero está en nosotros, hermanos, el reconocer cuán nos podemos equivocar y, bueno, pedir disculpas, pedir perdón. Y eso normalmente, hermanos, nosotros los cristianos lo hacemos todos los días, todas las mañanas, pedirle perdón a Dios. Y si hemos ofendido al que tenemos al lado nuestro, o atrás, o enfrente, hermanos, normalmente siempre pedimos perdón para mantener una buena relación. Y aquí me parece, hermanos, que el gobierno ha estado quizá perdiendo el rumbo de lo que habían pensado. Ellos creían que ya para este mes de julio, finales de julio, la curva de contagios, hermanos, esta curva se iba a aplanar o iba a venir en descenso. Y bueno, la sociedad hoy culpa al gobierno, hermanos, de malas aplicaciones, de que no está cumpliendo con el Ministerio de Salud en cubrirles salarios, de mantenerles el equipo necesario. Y bueno, otro resto de la población, hermanos, apoya a estos grupos que señalan al gobierno, indicando que no son correctas las decisiones tomadas. Y bueno, hoy por la tarde creo que vamos a estar pendientes, si no todos, la gran mayoría, hermanos, de los guatemaltecos, para ver las nuevas disposiciones que el gobierno va a tomar. Yo creo que hemos tenido que tener un tiempo, hermanos, de oración, pidiendo por nuestro gobernador, por nuestro presidente, por el Congreso, hermanos, para que las decisiones que tomen sean las más correctas. Y no simplemente, hermanos, hacer los señalamientos como lo hacen los demás, ¿verdad, hermanos? Sino que doblar rodillas por esto. Entonces, hermanos, esta situación se salió de su cauce, pero nosotros muchas veces, o la sociedad o los grupos, señalan al señor presidente. Pero, hermanos, nosotros somos también responsables de nuestras actitudes, porque, hermanos, este contagio no debió de haberse elevado mucho. Pero, hermanos, a veces somos inconscientes en salir a la calle. Quizá hoy sí, porque ya hay mucho contagio, más de 26,000, hermanos, con nuestras mascarillas, que llevando el gel. Pero, hermanos, nosotros, la sociedad guatemalteca, también somos culpables de todo esto. Algunos, hermanos, haciendo, bueno, sus fiestas, pensando que son inmunes, fiestas ilegales, que no son correctas, porque esto hace o provoca, hermanos, que el contagio se eleve más. Y asimismo también, hermanos, no solo los de allá afuera, nosotros los cristianos, hermanos, quizás haciendo reuniones muy grandes, no preveyendo, hermanos, realmente la salud de la iglesia. Muchos haciendo caminatas. Hoy, hermanos, qué lamentable que, bueno, algunos pastores están siendo llamados a un juzgado para que den sus explicaciones de por qué están haciendo esto.
Y no solo los cristianos, también grupos de otras religiones haciendo esto. Pero hermanos, nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Y el apóstol Pablo acá lo menciona que, bueno, nuestra conducta debería ser irreprensible. Y fíjense, hermanos, que esto no solo afecta allá afuera, también está afectando en nuestros hogares. Hoy, hermanos, ya hay muchos problemas internos entre la pareja, muchos problemas internos entre los hijos. Ya tanto mamá como papá, hermanos, están un poco alterados por la misma desesperación que hay, hermanos, de este encierro. Pero nos olvidamos, hermanos, de que nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien debe de manejar nuestra vida, no nuestras emociones, no nuestras dificultades, que manejen nuestras emociones y nuestra vida. Amén. A veces reaccionamos de una manera totalmente equivocada. Y esto es un reflejo, hermanos, de que muchas veces no podemos vivir bajo presión. No podemos vivir bajo presión. Cuando nos vemos presionados, hermanos, explotamos, herimos sin darnos cuenta. Y esto le está pasando a nuestra sociedad, que se va en contra de un gobierno que, a mi punto de vista, ha querido hacer las cosas bien. Quizá no le han salido, pero ellos tampoco tienen el control de todas las cosas, porque quien controla todas las cosas, quien hace que se maneje todo, hermanos, es nuestro Dios. Él es el que tiene el control de todas estas cosas. Así que, hermanos, unámonos a orar por nuestro gobierno, por nuestros países de esta región, por aquellos países, hermanos, que están en serios problemas verdaderamente, y que la iglesia represente lo que debemos de ser en esta tierra. Orar por todos los grupos, hermanos, de nuestra sociedad, por nuestros gobiernos, y pedir que el Señor les dé sabiduría para que actúen de una manera correcta. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos. Pero ¿cómo vamos a orar nosotros? ¿O cómo va a orar usted? ¿Y cómo voy a orar yo, hermanos? Si yo no puedo controlar mi mente, mi corazón, ni mis emociones ante esta presión. No, tenemos que ser muy conscientes, hermanos, de que si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo está en usted, Él es el que debe dirigir su vida, sus emociones, sus problemas, sus alegrías. Debe de haber un equilibrio en el cristiano. Amén. Así que ese es el llamado, hermanos. Y no dejemos de orar por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están llorando, que han perdido un familiar, que tienen un amigo, un familiar, un hermano, un conocido, hermanos, enfermo de esta pandemia. Orémosle al Señor. El Señor es fiel y justo, hermanos, para guardarnos. Pero implica, hermanos, también que nosotros seamos conocedores de la palabra, que realmente le creamos que Dios es el que está con nosotros. Y no pelearnos, hermanos, ni con Dios, porque eso es una reacción que normalmente hacemos. Pelearnos con Dios, pelearnos con el gobierno, pelearnos con otros, hermanos, porque ese es nuestro criterio de que ellos se han equivocado. Pero, hermanos, no. Tenemos nosotros que ponernos en oración y pedirle al Señor que nos fortalezca y nos ayude. Así que saludos, bendiciones en este día. Y que el Señor nos siga ayudando en estos momentos difíciles en nuestro país. Estaremos siempre en contacto, hermanos. Y por favor, no deje de comunicarse con su hermano, su hermana. Si tiene oportunidad, déle una llamada. Salúdelo. Pregúntele cómo ha estado. Y que el Señor, hermano, nos ayude a seguir continuamente en este camino. Bendiciones y hasta una próxima.